En el nombre de Dios. Descubre el poder de la esperanza en el Apocalipsis. El Apocalipsis no es un libro de terror, sino de esperanza, no es un fin, sino un nuevo comienzo. Estas palabras del Dr. Tim LaHaye, un destacado estudioso de las Escrituras, nos recuerdan que, en el corazón del misterio apocalíptico, late una verdad transformadora, la victoria de Dios sobre el mal y la eterna esperanza que nos ofrece a los creyentes. En un mundo que a menudo se deja intimidar por las sombras del fin de los tiempos, la palabra de Dios nos invita a mirar más allá del miedo, hacia la luz resplandeciente de su triunfo. El libro del Apocalipsis, muchas veces rodeado de misterio y temor, es en realidad un himno de alabanza a la soberanía de Cristo. En sus páginas, Juan nos lleva a contemplar visiones que desafían nuestra comprensión terrenal, pero que nos muestran, sin embargo, la certeza de la redención final. He aquí que hago nuevas todas las cosas, declara el Señor en Apocalipsis 21, 5. Estas palabras no solo pintan un cuadro de destrucción, sino de renovación, no solo hablan de juicio, sino de misericordia, no solo anuncian fin, sino un comienzo eterno. En el Salmo 23, David nos recuerda que aunque caminemos por el valle de la sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Este mismo consuelo nos acompaña al contemplar los acontecimientos finales. El Apocalipsis no es un llamado a la parálisis, sino a la esperanza activa, no es un mensaje de derrota, sino de victoria. Al que vence, dice Jesús, le daré del maná escondido y una piedra blanca, y en la piedra un nombre nuevo escrito, el cual nadie sabe sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2 y 17. Estas promesas son nuestra herencia, nuestra fortaleza y nuestra esperanza. En un mundo que busca significado en la incertidumbre, el mensaje apocalíptico nos ofrece una narrativa de propósito y redención. No estamos llamados a temer las tinieblas, sino a proclamar que la luz ha vencido. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3 y 57, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Esta victoria no es solo futura, sino que ya se manifiesta en nosotros, transformando nuestros corazones y fortaleciendo nuestra fe. En este viaje desde la destrucción hasta la redención, desde el miedo hasta la esperanza, invites a que nos sumerjamos en las Escrituras, permitiendo que su verdad nos transforme. No somos espectadores pasivos de un drama cósmico, sino hijos de Dios, llamados a vivir con propósito y esperanza, sabiendo que el fin de todas las cosas es el triunfo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Como canta el himno celestial en Apocalipsis 19, 6, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso ha reinado. En Él, nuestra esperanza es segura, nuestra victoria está asegurada, y nuestro futuro está lleno de gloria. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Ahora vayamos al vídeo. El libro del Apocalipsis, a menudo percibido como un texto de juicio y destrucción, es en realidad una poderosa proclamación de esperanza y victoria para los creyentes. Su lenguaje simbólico, rico en metáforas y visiones, no pretende sembrar miedo, sino revelar la soberanía de Dios y su plan de redención. Como dice Apocalipsis 1, 8, yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Este versículo nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está en control, guiando la historia hacia su gloriosa culminación. En la tradición cristiana, la esperanza no es una simple expectativa optimista, sino una certeza fundamentada en la resurrección de Cristo. Teólogos como Agustín de Hipona han enfatizado que la esperanza cristiana se sustenta en la promesa de la Nueva Jerusalén, descrita en Apocalipsis 21 como un lugar sin lágrimas ni dolor. Esta visión no solo ofrece consuelo en medio de la adversidad, sino que inspira a los creyentes a vivir con propósito, sabedores de que su sufrimiento es temporal y su victoria eterna. El Espíritu Santo juega un papel crucial en esta transformación. Según Romanos 8 y 37, somos más que vencedores en Cristo. El Espíritu no solo nos fortalece en la tribulación, sino que nos da visión para ver más allá de las circunstancias presentes, hacia la gloria venidera. Esta perspectiva transformadora impregna la vida del creyente, convirtiendo el miedo en valentía y la incertidumbre en esperanza segura. Para los cristianos, el Apocalipsis no es un misterio aterrador, sino una invitación a la confianza en la providencia divina. En medio de los desafíos, la palabra de Dios nos recuerda que la victoria ya está asegurada en Cristo. Así, el mensaje apocalíptico se convierte en un faro de esperanza, iluminando el camino hacia un futuro donde Dios habita en medio de su pueblo, en un reino de paz y justicia. Únanse a nosotros en este viaje transformador donde el miedo al apocalipsis se convierte en esperanza y victoria. Sumérjase en gráficos impactantes y animaciones que iluminan visiones bíblicas, descubriendo un mensaje de triunfo. En nuestra comunidad, encontrará un espacio cálido y acogedor para crecer en fe. Participen activamente en prácticas como la Santa Cena y el bautismo, que fortalecen nuestra unión con Cristo y nos recuerdan su amor incondicional.
Cultivan disciplinas espirituales como la oración, el estudio bíblico, el ayuno y el servicio, que nos acercan a Dios y nos transforman. Únanse a nuestros ministerios, cultos y reuniones de hermanos, donde la comunidad se fortalece en el amor y el apoyo mutuo. Integren prácticas devocionales en su vida diaria, como leer la palabra, reflexionar en oración y compartir su fe, para mantener una relación íntima con Cristo. Juntos, en esta familia de fe, encontraremos propósito, esperanza y fortaleza espiritual. Súmense a esta hermosa aventura de fe. Lo primero que noto es que se ha proporcionado un detallado marco en español para desarrollar un estudio sobre el Apocalipsis, centrado en 3 pilares fundamentales de la vida cristiana: escritura e interpretación bíblica, doctrina y teología cristiana, y vida espiritual y práctica cristiana. Además, se han establecido requisitos específicos, como la fidelidad doctrinal, la preservación de la tradición cristiana, el uso principal de las escrituras, la inclusión de temas de adoración y la promoción de prácticas cristianas aprobadas. También se menciona que el estudio debe tener una longitud de aproximadamente 555 palabras y no debe exceder las 594 palabras, dividido en entre 4 a 6 párrafos. Además, se enfatiza la importancia de mantener la fidelidad doctrinal, preservar la tradición cristiana, utilizar las escrituras como fuente principal, incluir temas de adoración donde sea apropiado, y promover prácticas cristianas auténticas. Finalmente, se solicita una respuesta en español, con un lenguaje que refleja un profundo conocimiento cristiano, fidelidad doctrinal y una gran percepción espiritual en los 3 pilares de la vida cristiana. También se advierte que no se deben incluir títulos y que se debe evitar repetir información ya mencionada. En resumen, se trata de un estudio estructurado y detallado que busca explorar el Apocalipsis desde una perspectiva cristiana, transformando el miedo en esperanza y victoria, utilizando recursos visuales como gráficos y animaciones, y basándose en profecías bíblicas y fe. El estudio debe ser enriquecedor espiritualmente y debe estar dividido en 3 pilares principales, con un enfoque en la interpretación bíblica, la doctrina cristiana y la vida espiritual práctica, todo dentro de un marco de adoración y tradición cristiana. Recuerdo que, durante mi juventud, el tema del Apocalipsis me generaba un miedo profundo e incomodidad. Las imágenes de destrucción, las profecías sobre el fin de los tiempos y la idea de un juicio final me mantenían en una ansiedad constante. Aunque era creyente, mi fe en ese momento era débil, y más que esperanza, sentía temor. Sin embargo, un día, mientras estudiaba el libro del Apocalipsis en mi iglesia, algo cambió dentro de mí. El pastor habló sobre cómo, en medio de la oscuridad, Dios siempre ofrece redención y triunfo. Me di cuenta de que el Apocalipsis no solo es un relato de juicio, sino también de victoria y esperanza para los que pertenecemos a Cristo. Ese momento marcó un antes y un después en mi caminar espiritual. Comencé a ver que el miedo no era de Dios, sino una herramienta del enemigo para alejarme de la verdad. En 2 Timoteo 1:7, se dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Al comprender esto, mi perspectiva cambió. Empecé a ver el Apocalipsis como un recordatorio de que, aunque el mundo puede parecer caótico, Dios está en control y su plan es de redención. Vivir esta verdad de manera auténtica e intencional transformó mi vida diaria. Ya no me centraba en el miedo, sino en la esperanza que tenemos en Cristo. En 1 Juan 4:18, se nos dice que el amor perfecto expulsa el temor. Así que comencé a buscar activamente formas de vivir una fe más auténtica, participando más en la iglesia, sirviendo a los demás y buscando una relación más cercana con Dios. Descubrí que la fe no es algo que se guarda solo para el domingo, sino que se vive en cada decisión, cada conversación y cada desafío. Hoy, cuando pienso en los últimos días, siento una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sé que, aunque el mundo pueda enfrentar tiempos difíciles, mi esperanza está en Cristo, que nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará. Te invito a reflexionar sobre tu propia jornada espiritual. ¿Has permitido que el miedo te paralice, o has encontrado la fuerza en la esperanza de la promesa divina? El Apocalipsis no es solo un fin, sino un nuevo principio, una invitación a vivir cada día con propósito y confianza en el Dios que nos da la victoria. El libro del Apocalipsis, a menudo visto como un texto de destrucción y miedo, en realidad ofrece un mensaje de esperanza y victoria para los cristianos. Este libro, que cierra el canon bíblico, no se trata solo de juicio, sino de la culminación de la obra redentora de Dios. En él, Dios revela su plan para restaurar toda la creación y establecer su reino eterno. Uno de los pasajes más significativos es Apocalipsis 21:4, donde se dice, «Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá duelo, ni llanto, ni gritos, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Este versículo nos recuerda que el propósito final de Dios es eliminar todo sufrimiento y establecer una nueva Jerusalén, un lugar de perfecta comunión con Él. San Agustín, en La ciudad de Dios, describe este reino futuro como la etapa final de la historia humana, donde los redimidos vivirán en paz y gloria. El Apocalipsis también subraya la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte.
En Apocalipsis 5:5, se nos dice que el Cordero que fue inmolado es digno de abrir el libro sellado, simbolizando su autoridad sobre la historia. Este acto de Cristo nos asegura que, a pesar de las pruebas y persecuciones, Él ha conquistado ya al mundo. Como afirma Tomás de Aquino en su Suma Teológica, la resurrección de Cristo es el pivote de la historia, demostrando que el mal no tiene poder sobre él ni sobre los suyos. Además, el Apocalipsis nos llama a la esperanza y al compromiso fiel. En Apocalipsis 2:10 se nos dice, «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Esta exhortación a la fidelidad en medio de la adversidad es un recordatorio de que nuestra esperanza está en Dios y no en las circunstancias terrenales. Martín Lutero, en sus sermones sobre el Apocalipsis, destacaba que el cristiano debe confiar en la palabra de Dios y no temer, porque Él es el que da la victoria. El libro también nos invita a adorar al Creador y al Redentor. Los cánticos celestiales, como el de Apocalipsis 4:8, donde los seres vivientes cantan, «Santo, Santo, Santo, el Señor Dios Todopoderoso, el que era, y que es, y que ha de venir», nos muestran que la adoración es una respuesta natural a la revelación de Dios. Juan Calvino, en su Institución de la Religión Cristiana, enfatiza que el culto es un acto de rendición y alabanza a aquel que es digno de toda gloria. Finalmente, el Apocalipsis nos ofrece un marco para entender los últimos días, no como un tiempo de miedo, sino como un periodo de preparación para la venida del Señor. En Apocalipsis 10 y 20, se nos dice, «El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente que pronto vendré». Esta promesa de la parusía nos llena de esperanza y nos anima a vivir vidas santas y expectantes. San Pablo, en 1 Tesalonicenses 4:13-18, nos recuerda que los creyentes han de consolarse unos a otros con la esperanza de la resurrección y la venida de Cristo. En resumen, el Apocalipsis, lejos de ser un libro de miedo, nos ofrece una perspectiva de victoria y esperanza. A través de su rica simbología y profecías, nos asegura que Dios está en control, que Cristo ha triunfado y que su reino vendrá. Como dice Agustín, la esperanza cristiana no es temor, sino confianza en la bondad de Dios. Por lo tanto, al reflexionar en este libro, los cristianos podemos enfrentar el futuro con valentía y esperanza, sabiendo que nuestra victoria está en Cristo. La Apocalipsis, o Apocalipsis de Juan, es uno de los libros más misteriosos y a menudo temidos de la Biblia. Sin embargo, desde una perspectiva cristiana, su propósito no es sembrar el miedo, sino revelar la esperanza y la victoria final de Dios sobre el mal. Este libro, lleno de visiones simbólicas y proféticas, nos recuerda que, aunque el mundo pueda enfrentar juicio y sufrimiento, la narrativa final es de redención y triunfo. La Apocalipsis se enmarca dentro del canon bíblico, inspirada por el Espíritu Santo, 2 Timoteo 3:16-17. Su mensaje central es la revelación de Jesucristo, quien es el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que ha de venir, Apocalipsis 1:8. Este libro nos recuerda que Dios está en control de la historia humana, y que su plan incluye tanto el juicio como la misericordia. La destrucción que se describe no es un fin en sí misma, sino un paso hacia la redención final. El miedo a la destrucción y al fin de los tiempos es natural, pero el mensaje cristiano transforma ese miedo en esperanza. Jesús mismo dijo, «En el mundo afrontarán aflicciones, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo», Juan 4:33. El Apocalipsis nos muestra que, aunque Satanás intentará prevalecer, será derrotado definitivamente, Apocalipsis 8 y 10. Los creyentes, como hijos de Dios, somos llamados a vivir con confianza, sabiendo que nuestra victoria está asegurada en Cristo. El juicio descrito en el Apocalipsis no es solo un acto de condenación, sino también de purificación. Dios es justo y santo, y su juicio es un llamado a la conversión. Como dice Pedro, el Señor no retarda el cumplimiento de su promesa, como algunos creen, sino que es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento, 2 Pedro 3:9. La destrucción que vemos en las visiones apocalípticas es un recordatorio de la seriedad de pecado, pero también de la misericordia divina que busca salvar a todos. La culminación del Apocalipsis es la venida de la Nueva Jerusalén, descender del cielo, donde Dios habitará con su pueblo para siempre, Apocalipsis 21:1-4. Este es el triunfo final de Dios, donde ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado, Apocalipsis 21:4. Los cristianos encuentran esperanza en saber que, más allá del sufrimiento y la adversidad, hay una herencia eterna preparada para ellos. Ante las visiones apocalípticas, los cristianos deben responder con fe y acción. La esperanza en la victoria de Cristo nos impulsa a vivir vidas santas, compartiendo el Evangelio con los demás, Mateo 28:19, y edificando la Iglesia. La oración, el culto y la comunión con los hermanos en Cristo fortalecen nuestra fe y nos preparan para los tiempos difíciles. Además, la ética cristiana nos llama a vivir con integridad, amar a nuestros enemigos y perdonar, reflejando el carácter de Cristo en un mundo necesitado. El Apocalipsis no es un libro de miedo, sino de esperanza.
En sus páginas, Dios revela su plan para redimir al mundo y establecer su reino eterno. Los cristianos, al comprender este mensaje, pueden transformar el temor en victoria, sabiendo que su esperanza está en Cristo, el vencedor definitivo. En el contexto de una nueva perspectiva del Apocalipsis, donde el miedo se transforma en esperanza y victoria, es esencial integrar prácticas espirituales concretas en nuestra vida diaria. Una forma práctica de comenzar es mediante un diario de oración y reflexión apocalíptica. Dedica cada mañana a leer un pasaje bíblico relacionado con los últimos días, como Apocalipsis 21, 1-4, y escribe cómo ves la esperanza y la promesa de redención en medio de la adversidad. Luego, ora pidiendo que Dios te revele su propósito en tiempos de incertidumbre. Esta práctica no solo fortalecerá tu fe, sino que también te recordará que, incluso en la oscuridad, la victoria final pertenece a Cristo. Otra disciplina poderosa es la oración intercesora por los tiempos finales. Crea una lista de personas o situaciones que necesitan oración, y cada semana, dedica un día a orar específicamente por ellos, pidiendo protección, fortaleza y salvación. Por ejemplo, usa el modelo de oración del Señor, pidiendo que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Además, practica el ayuno espiritual, absteniéndote de algo durante un día a la semana para centrarte en la oración y la meditación. Esto te ayudará a purificar tu corazón y a buscar la presencia de Dios en medio de la turbulencia. La participación activa en la comunidad cristiana es indispensable. Únete a un grupo de estudio bíblico que explore las profecías apocalípticas, como el libro de Daniel o el Apocalipsis, y comparte cómo ves la esperanza en las Escrituras. Además, involúcrate en actividades de servicio, como ayudar a los necesitados o participar en iniciativas de evangelización. La comunidad no solo te brindará apoyo, sino que también te recordará que, como cuerpo de Cristo, somos llamados a ser luz en las tinieblas. Cultiva virtudes como la esperanza y la perseverancia. Cada día, antes de dormir, escribe 3 cosas por las que estás agradecido y cómo ves el propósito de Dios en tu vida. Esto te ayudará a mantener tus ojos en Cristo, incluso cuando el mundo parezca caótico. También, practica la misericordia actuando de manera concreta, como perdonar a alguien o mostrar compasión a quien lo necesite. Recuerda que, en los últimos días, la fe se manifiesta en obras de amor y obediencia. Finalmente, profundiza en tu vida de oración con un enfoque en la alabanza y la adoración. Crea una lista de himnos o canciones cristianas que hablen de la victoria de Cristo y canta con tu familia o comunidad durante el culto en casa. También, practica la oración de acción de gracias, agradeciendo a Dios no solo por las bendiciones, sino también por su soberanía en medio de la adversidad. Esto te recordará que, incluso en los tiempos más difíciles, Él está en control y su plan es de redención y triunfo. En el corazón del mensaje cristiano se encuentra la promesa de la redención y la victoria final sobre el mal. El Apocalipsis, frecuentemente visto como un libro de juicio y destrucción, revela en realidad un relato de esperanza y triunfo para los creyentes. Este texto sagrado, que cierra el canon de las Escrituras, no solo describe los eventos finales de la historia humana, sino que también proclama la victoria definitiva de Dios sobre el pecado y la muerte. La iglesia primitiva, enfrentando persecuciones y sufrimientos, encontró consuelo en las palabras del Apocalipsis, que les recordaban que, a pesar de las tribulaciones presentes, su esperanza estaba firmemente establecida en la segunda venida de Cristo. San Pablo, en sus epístolas, nos recuerda que nuestras aflicciones actuales y ligeros son una gloria que nos sobreabunda eternamente, 2 Corintios 4 y 17, reflejando la perspectiva apocalíptica de que el sufrimiento presente es solo un preludio a la gloria eterna. La teología cristiana ha explorado profundamente el significado del Apocalipsis, destacando su naturaleza simbólica y su enfoque en la victoria de Dios. Teólogos como Agustín de Hipona han interpretado el Apocalipsis como un libro que revela la lucha entre el bien y el mal, culminando en la derrota final de Satanás y el establecimiento del reino de Dios. Esta perspectiva no solo ofrece consuelo, sino que también inspira a los creyentes a vivir con esperanza y propósito, sabiendo que su fe será recompensada. Además, el Apocalipsis nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de Dios como creador y redentor. Su justo juicio sobre el pecado no es un acto de venganza, sino de amor y restauración. Como afirma Juan Calvino en su Institución de la Religión Cristiana, el juicio de Dios está inseparablemente unido a su misericordia, ya que Él busca restaurar a su pueblo y purificarlo para la vida eterna. La esperanza cristiana no se basa en la evitación del sufrimiento, sino en la confianza de que Dios obra todas las cosas para el bien de los que lo aman, Romanos 8 y 28. El Apocalipsis, al presentar visiones de un cielo nuevo y una tierra nueva, nos recuerda que nuestra esperanza trasciende este mundo y se ancla en la promesa de la resurrección y la vida eterna con Cristo. En conclusión, el Apocalipsis nos ofrece una perspectiva transformadora. En lugar de temer los eventos finales, los cristianos pueden enfrentarlos con esperanza y valentía, sabiendo que la victoria ya ha sido ganada en la cruz de Cristo. Este libro no solo desafía a los creyentes a vivir con integridad y fidelidad, sino que también les promete una herencia eterna en el reino de Dios, donde reinarán con Él por los siglos de los siglos.
En resumen, complementar la doctrina con prácticas devocionales y espirituales concretas nos permite vivir una fe más plena y transformadora, donde el miedo al apocalipsis se convierte en esperanza y victoria en Cristo. La exploración de una nueva perspectiva del apocalipsis, lejos de generar temor, nos invita a descubrir un mensaje de triunfo y esperanza en Cristo. Este viaje desde la destrucción hasta la redención, basado en profecías bíblicas y fe, nos recuerda que, aunque el fin de los tiempos puede parecer aterrador, la victoria final pertenece a Dios. Como cristianos, estamos llamados a entender que el apocalipsis no es solo un evento futuro, sino una realidad presente que nos impulsa a vivir con propósito, fortaleza espiritual y esperanza eterna. La palabra de Dios nos asegura que, aunque el mundo pueda experimentar sufrimiento y caos, la Iglesia emerge victoriosa porque Cristo ha conquistado ya el pecado y la muerte. Esta verdad doctrinal se fundamenta en pasajes como Apocalipsis 19, 6-16, donde se celebra el triunfo de Cristo y la unión de su Iglesia. Además, 1 Tesalonicenses 4, 13-18 nos recuerda que, incluso en la muerte, nuestra esperanza en la resurrección nos da consuelo y fortaleza. En resumen, el Apocalipsis nos llama a vivir con esperanza, confiando en la victoria de Cristo. Al integrar estas prácticas en nuestra vida diaria, no solo encontramos consuelo, sino que también somos luz en un mundo que necesita la esperanza que solo Cristo puede ofrecer. Sigamos adelante con valentía, sabiendo que nuestra fe nos lleva a la victoria eterna. En el ocaso de este viaje espiritual, te dejo bajo la protección infinita de Dios, Padre amoroso, Hijo redentor y Espíritu Santo consolador. Que su gracia abundante y misericordia te acompañen en cada paso, iluminando tu camino con esperanza y fortaleza. Espíritu Santo, descansa sobre ellos, guía sus pasos, fortalece su fe y llena sus corazones de tu amor transformador. Señor, haz que crezcan en fe, esperanza y amor, unidos en el cuerpo de Cristo y sostenidos por tu providencia. Te pido que perseveren con confianza en tu bondad, llevando la luz de tu palabra a un mundo que tanto te necesita. Gloria a ti, Señor, por tu fidelidad eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.